A veces en la vida una persona tiene que caminar sola. No porque lo desee, sino porque las personas que la rodean no están a la altura de la calidad de su alma. Al recorrer este mundo, descubrirás que muchas personas se rodean de otros únicamente para llenar el silencio, para ahuyentar la soledad. Estas enseñanzas provienen de las inspiradoras palabras y reflexiones de Denzel Washington, un hombre que se convirtió en un referente de disciplina, fe y perseverancia. Denzel Washington nos enseña que la soledad no es debilidad, sino una oportunidad para descubrirnos y crecer. Nos recuerda que la independencia, la fe en uno mismo y la resiliencia son virtudes que transforman la vida. Cada palabra que aquí leerás está impregnada de esa visión, que una persona, al aprender a confiar en su voz interior y caminar sola cuando sea necesario, se convierte en una fuerza imparable. Así que abre tu mente y tu corazón. Estas no son simples frases, son principios de vida que, si decides aplicarlos, pueden darte la claridad, la fuerza y la confianza para conquistar tu camino. Alguien que decide caminar en solitario comprende el poder que habita en su interior. Existe una fuerza única en esa elección. La independencia y la autosuficiencia no son virtudes que aparecen de la noche a la mañana. Se forjan con la experiencia, la prueba constante y, muchas veces, con la soledad. Una persona que se sostiene en pie por sí misma, sin depender de la validación de los demás, no solo está sobreviviendo, está prosperando en su propio derecho. Esa fuerza no proviene de lo externo, sino de lo profundo de su ser. En un mundo que glorifica la compañía y las conexiones sociales, es fácil olvidar el poder de la independencia. La sociedad suele insistir en que se necesita una tribu, un sistema de apoyo o un grupo para poder atravesar la vida. Pero no todos fueron hechos para caminar con la multitud. Quien elige la independencia aprende a confiar en sí mismo, porque al final del día, la única persona en quien puede depender verdaderamente es en uno mismo. Este tipo de autosuficiencia no significa rechazar las relaciones ni apartar a las personas. Significa comprender que, aunque los vínculos son valiosos, no definen la identidad. El valor no proviene de tener amigos o de ser aceptado, sino de la claridad de saber que la valía está dentro y se lleva consigo todos los días. Cuando llegan los desafíos, alguien verdaderamente independiente no corre hacia otros en busca de respuestas inmediatas. Busca en su interior, confiando en sus instintos, su experiencia y su conocimiento. Esa fuerza interna es lo que lo distingue de quienes se sienten perdidos sin las opiniones o el apoyo de los demás. Quien es autosuficiente se vuelve inquebrantable. No se derrumba cuando las personas se van de su vida, ni se quiebra cuando enfrenta la adversidad. En lugar de eso, recurre a un pozo profundo de fortaleza interior que ha construido con el tiempo. Y descubre que eso es más que suficiente. La autosuficiencia no es solo resiliencia emocional. También es la capacidad de navegar por la vida sin necesitar una aprobación constante. Es decidir con claridad, asumir las consecuencias y comprender que la vida pertenece únicamente a quien la vive. La independencia significa tener el coraje de mantenerse firme en las propias creencias, valores y visión. Es fácil dejarse arrastrar por lo que hacen los demás, seguir tendencias y caminar con la multitud. Pero la persona autosuficiente no busca lo fácil, busca lo correcto para sí misma. Ese nivel de independencia requiere un grado de autoconciencia y de confianza que muchos nunca desarrollan, porque están demasiado concentrados en complacer a los demás. Pero quien decide caminar en soledad ha aprendido a apagar el ruido de las expectativas sociales. Escucha su propia voz, reconoce sus verdaderas necesidades y actúa en armonía con su esencia. La independencia no es únicamente una herramienta de supervivencia, es una forma de empoderamiento. Alguien con fortaleza interior sabe que puede confiar en sí mismo en cualquier situación. No necesita que otros resuelvan sus problemas ni que le marquen el camino. Se convierte en su propia guía, traza su propio sendero y abre su propio espacio en el mundo. Este tipo de autosuficiencia es raro y justamente por eso tan poderoso. Permite prosperar incluso caminando en soledad. Uno de sus aspectos esenciales
es la capacidad de cuidarse integralmente, mental, emocional y físicamente. No se espera a que alguien más llegue a rescatar ni a resolver los problemas. Se asume la responsabilidad de la propia felicidad, de la salud y del futuro. Y eso es lo que hace que tal persona sea tan fuerte, porque no está a merced de nadie más. Esto no significa que una persona independiente nunca necesite ayuda o que se cierre al mundo. La diferencia está en que, cuando busca apoyo, lo hace en sus propios términos. No depende de otros para sobrevivir ni para definir quién es. Ha construido una vida que puede sostener por sí misma, y eso es algo raro y poderoso. Pero lejos de aislarla, esta independencia fortalece los vínculos que decide mantener. Quien es autosuficiente no entra en relaciones por necesidad o por desesperación. Elige a las personas que estarán en su vida porque las valora, no porque necesite que la completen. Este enfoque crea un equilibrio y un respeto en las relaciones que muchos jamás experimentan. La independencia se convierte en una forma de libertad. Libera de las opiniones, las expectativas y los juicios de los demás. Permite caminar el propio sendero, guiado por la brújula interior. Una persona verdaderamente autosuficiente no teme estar sola, porque sabe que, donde quiera que vaya, ya es suficiente. Lleva dentro de sí todo lo necesario no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Con frecuencia se piensa que mientras más personas rodeen a alguien, mejor estará. Pero quien elige caminar con un círculo reducido, comprende una verdad más profunda. El valor de las relaciones no se mide por la cantidad, sino por la calidad. La calidad no se trata de números, sino de profundidad, significado y autenticidad en las conexiones que se deciden mantener. Muchas personas persiguen la popularidad. Buscan rodearse de grandes círculos sociales porque creen que eso les da un sentido de valor. Cuantos más amigos, más eventos, más validación reciben, más creen valer. Pero ese tipo de validación es superficial y pasajera. Llena el vacío momentáneamente, pero no alimenta el alma. Quien valora la calidad sobre la cantidad es diferente. Comprende que no todos merecen acceso a su tiempo, a su energía ni a su vida. La amistad no es estar rodeado de una multitud que apenas conoce tu esencia, sino tener a esos pocos que te entienden profundamente, que permanecen cuando todo se derrumba y que te desafían a crecer. Este enfoque requiere una fortaleza distinta. Es fácil llenar la vida de conocidos, simplemente para no sentir soledad. Pero se necesita sabiduría para reconocer que la conexión genuina es rara y no puede forzarse. Por eso, alguien que busca calidad en sus vínculos, entiende que es mejor tener 1 o 2 amigos verdaderos que 100 superficiales. No le interesa la apariencia de conexión, sino su sustancia. Valorar la calidad también implica saber soltar. Algunas personas entran en la vida y, con la misma rapidez, salen de ella, y eso está bien. No todas las relaciones están hechas para durar. No todos están destinados a quedarse. La persona que entiende esto no se aferra a lo que ya no le aporta. No se queda en relaciones solo por miedo a la soledad. Tiene la seguridad suficiente para dejar ir lo que no está alineado con su camino, incluso si eso significa tener menos personas en su vida. No siempre es fácil soltar, especialmente cuando hay historia, tiempo y energía invertidos. Pero aferrarse a vínculos tóxicos, drenantes o vacíos solo retrasa el crecimiento. Quien comprende el valor de la calidad, sabe que es mejor caminar solo que rodeado de quienes no se preocupan de verdad. Sabe que proteger su paz y su energía es mucho más importante que mantener la ilusión de compañía. La manera en que se aborda una nueva relación también cambia con esta mentalidad. Una persona que ha aprendido el valor de la calidad no tiene prisa por hacer amistades ni por llenar su vida de gente solo por apariencia. Es paciente. Se toma el tiempo de conocer a las personas, de comprender sus intenciones y de observar si sus valores están alineados. No busca perfección, pero sí autenticidad. Si una conexión se siente forzada o desequilibrada, no teme dar un paso atrás. Comprende que la verdadera unión no puede fingirse ni acelerarse. Al elegir calidad sobre cantidad,
Alguien se libera de la presión de ajustarse a las expectativas sociales. La sociedad a menudo mide el éxito por la cantidad de amigos que alguien tiene, por la frecuencia con la que aparece en reuniones o por lo conectado que parece estar. Pero una persona que prioriza la autenticidad sabe que esa validación es vacía. No le interesa mantener apariencias. Prefiere construir relaciones genuinas que le aporten verdadero valor. En los momentos de silencio, cuando está a solas consigo misma, no se siente sola. Eso se debe a que las pocas relaciones que mantiene son plenas, profundas y reales. Son esas conexiones las que realmente cuentan, las que están presentes en la adversidad y que permanecen cuando todo lo demás se desvanece. Este enfoque también permite estar plenamente presente en los vínculos que sí importan. Quien intenta estirarse demasiado para mantener decenas de amistades superficiales, no logra estar de verdad con nadie. En cambio, cuando se prioriza la calidad, hay tiempo y energía para invertir auténticamente en quienes son importantes. Ahí es donde surge la verdadera confianza, el respeto y la comprensión mutua. Valorar la calidad sobre la cantidad no es solo un principio de amistad, es una forma de vida. Es entender que no todo lo que brilla es oro. Es elegir la profundidad sobre la superficialidad, el significado sobre la apariencia. Quien comprende esto no se deja seducir por la ilusión de la popularidad, ni por la necesidad constante de aprobación. Camina su propio camino, con la certeza de que unas pocas conexiones auténticas valen más que 100 vacías. Sabe que lo que enriquece la vida no es el número de vínculos, sino la profundidad de ellos. La autorreflexión y el crecimiento personal son fuerzas poderosas en el camino de cualquier ser humano, y la soledad ofrece el terreno perfecto para que florezcan. Estar sin compañía constante no es una carencia, sino una oportunidad. La posibilidad de conocerse a un nivel más profundo. No es que las relaciones no aporten crecimiento, pero la soledad brinda un espacio único, libre de distracciones, donde una persona puede enfocarse en su desarrollo interior. Allí, la autorreflexión se convierte en herramienta, en espejo, en fuente de fortaleza y claridad. En un mundo lleno de ruido y de interacción constante, es fácil perder de vista quién se es realmente. Muchas veces, las personas se definen por los roles que cumplen: amigo, hijo, pareja, colega. Pero cuando esas etiquetas se desvanecen, ¿qué queda? Ahí radica la magia de la soledad, el encuentro directo con uno mismo, sin expectativas externas que cumplir, sin máscaras que sostener. Una persona se enfrenta con honestidad a la pregunta esencial: ¿quién soy realmente? La soledad no es sinónimo de vacío, es un espacio fértil para el crecimiento. En ese silencio, una persona tiene la oportunidad de mirar hacia adentro y hacerse las preguntas que muchos evitan. ¿Qué quiero realmente? ¿Qué creo en lo más profundo de mí? ¿Quién soy cuando no hay nadie alrededor? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. Y enfrentarlas requiere un nivel de honestidad que solo se alcanza cuando se aprende a estar en paz con uno mismo. La autorreflexión no se trata de juzgarse con dureza, sino de mirarse con compasión y curiosidad. Es explorar las experiencias, los deseos, los miedos y los sueños. Es reconocer lo que impulsa hacia adelante y también lo que detiene. Este proceso no siempre es agradable, pero sí esencial, porque es allí donde se revelan patrones de comportamiento, heridas emocionales no resueltas y fortalezas ocultas. En ausencia de ruido externo, aparece la claridad. Una persona puede descubrir sus propios recursos internos y darse cuenta de que la voz más sabia que puede escuchar es la suya. A través de esta introspección, se comienza a comprender la raíz de muchas emociones, los detonantes, las debilidades y las fortalezas. Y en lugar de escapar de ellas, se aprende a enfrentarlas. En la soledad no hay distracciones, no hay máscaras que sostener, ni expectativas externas que cumplir. Allí, una persona tiene la oportunidad de escucharse sin interrupciones. Y esa voz interior tiene mucho que decir. El crecimiento personal no es un logro puntual, es un viaje que nunca termina. Cada experiencia,
cada reto, cada tropiezo, se convierte en una oportunidad de aprender y evolucionar. La soledad se convierte entonces en un terreno fértil para la transformación. No hay necesidad de aprobación externa, porque en ese silencio se forma una visión propia del mundo. Se aprende a ver con los propios ojos, no con los de la multitud. Este proceso también ofrece algo invaluable, la posibilidad de sanar. Muchas veces se buscan amistades o relaciones para evitar enfrentar heridas internas. Pero cuando no hay nadie que distraiga, llega el momento de mirarlas de frente, y aunque duele, también libera. Al soltar viejas cargas, se abre espacio para un futuro más ligero, más consciente y más auténtico. La soledad también revela algo poderoso, la resiliencia emocional. Sin la compañía constante a la que muchos están acostumbrados, una persona aprende a sostenerse en sus propios recursos internos. Descubre que puede enfrentar la tristeza, la incertidumbre o el miedo sin depender de alguien más que lo calme o lo rescate. Esto no significa reprimir emociones ni fingir fortaleza. Al contrario, implica aceptar lo que se siente y aprender a gestionarlo de forma saludable. Significa llorar cuando es necesario, reflexionar cuando hace falta y levantarse con dignidad después de cada caída. Esa independencia emocional enseña que la validación externa no es imprescindible. La fortaleza real surge cuando alguien se da cuenta de que puede sostenerse por sí mismo, que es capaz de manejar sus emociones y seguir adelante, sin importar lo que la vida ponga en su camino. Una persona que confía en su propia resiliencia se convierte en alguien inquebrantable. Ya no depende de la aprobación de los demás para sentirse en paz, ni teme quedarse sola, porque sabe que tiene dentro de sí los recursos necesarios para enfrentar cualquier adversidad. La independencia emocional también permite establecer límites claros. Cuando alguien está rodeado constantemente de personas, es fácil olvidar sus propias necesidades con tal de agradar o mantener la armonía. Pero quien aprende a caminar solo descubre la importancia de priorizar su bienestar. Comprende que no tiene que cargar con todo, ni ser todo para todos. Reconoce que algunas relaciones pueden drenar energía o robar paz, y por eso decide protegerse. La soledad le da claridad para distinguir qué vínculos valen la pena y cuáles no. Y con esa claridad llega el valor para decir no cuando es necesario. Un no que no nace del egoísmo, sino del amor propio. Establecer límites se convierte en un acto de autocuidado, que permite mantener la salud emocional y conservar el equilibrio entre los vínculos externos y el propio bienestar. Esta fortaleza emocional no significa aislamiento, sino libertad. Quien es resiliente no entra en relaciones por necesidad, sino por elección. Valora la compañía, pero no depende de ella para sentirse completo. Se abre a los demás desde un lugar de plenitud, no desde la carencia. Ese tipo de independencia no solo fortalece a la persona, también enriquece la calidad de sus relaciones. Porque cuando alguien se conoce, se respeta y se cuida, también aprende a respetar y cuidar mejor a los demás. La independencia emocional no implica aislamiento ni rechazo hacia los demás. Más bien, significa que una persona se acerca a las relaciones desde un lugar de fortaleza y plenitud, y no desde la necesidad o la inseguridad. No busca en otros llenar vacíos, porque ya ha hecho el trabajo de llenarlos dentro de sí misma. Esto permite establecer vínculos con un sano sentido de desapego. Se valora la conexión, pero no se depende de ella para sentirse bien. La comodidad consigo mismo se irradia hacia los demás, generando relaciones más equilibradas y auténticas. Otro aspecto poderoso de la resiliencia emocional es la capacidad de manejar el rechazo y la decepción con gracia. Quien aprende a estar solo y a gestionar sus emociones de manera independiente, se vuelve menos reactivo ante las circunstancias externas. Si una relación no funciona, si alguien decepciona o si la vida presenta un giro inesperado, no se derrumba. Ya sabe cómo levantarse sin esperar que otro lo haga por él. Esa autosuficiencia lo vuelve adaptable y firme, incluso en medio de los cambios inevitables de la vida. La independencia y la soledad también fortalecen el sentido de autoestima. Cuando alguien deja de buscar validación en el exterior, empieza a ver su valor con nuevos ojos.
Comprende que la valía no depende del número de amigos, de las invitaciones sociales, ni de los elogios de los demás. El verdadero valor surge de lo interno, del carácter, de la integridad y de la capacidad de perseverar en tiempos difíciles. Esta validación interna se convierte en algo mucho más sólido y significativo que cualquier reconocimiento superficial. En este proceso, la persona también desarrolla una mayor autoconciencia. Aprende a identificar qué le da paz, qué lo llena de alegría y qué lo hace sentirse pleno. Y comienza a construir su vida alrededor de esas cosas, en lugar de perseguir la aceptación externa. Con cada paso de introspección y crecimiento, descubre que el verdadero poder no está en ser aprobado por otros, sino en aprobarse a sí mismo. Este nivel de autoconciencia resulta transformador, porque le da a una persona las herramientas necesarias para vivir con intención y claridad. La resiliencia emocional y la independencia no son limitaciones, son regalos que nacen de la soledad. Quien aprende a sostenerse por sí mismo, emocionalmente y espiritualmente, se vuelve inquebrantable. No se deja arrastrar por las opiniones externas, no depende del apoyo constante de los demás para sentirse seguro, y no teme al silencio ni a la soledad. En lugar de eso, abraza esos momentos como fuente de crecimiento y fortaleza. Comprende que el verdadero poder proviene de adentro y que, sin importar los desafíos que aparezcan, posee los recursos internos para enfrentarlos con dignidad y resiliencia. Esta certeza lo convierte no solo en alguien más fuerte, sino también en alguien en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Cuando una persona decide caminar sola, de manera natural comienza a priorizar su crecimiento y bienestar. Descubre que hay aspectos de su vida que muchas veces se descuidan cuando se está rodeado de compañía constante o de ruido social. En la soledad, encuentra claridad para enfocarse en lo que realmente nutre su alma y la dirige hacia la vida que desea. En este espacio de independencia, la mirada se vuelve hacia adentro, y el crecimiento personal junto con el autocuidado se convierten en el centro de la vida diaria. Sin distracciones externas ni la presión de mantener apariencias sociales, surge la libertad de hacerse preguntas profundas. ¿Qué quiero realmente de la vida? ¿Qué me hace feliz de verdad? ¿Qué debo trabajar en mí para convertirme en la mejor versión de lo que soy? Estas reflexiones suelen pasarse por alto cuando la rutina está marcada por demandas sociales, familiares o laborales. Pero en la soledad, cada persona encuentra la oportunidad de poner en primer lugar su propio crecimiento y desarrollo, sin el ruido de opiniones ajenas ni la presión de cumplir expectativas externas. El crecimiento personal, en este contexto, es multifacético. No se trata únicamente de adquirir nuevas habilidades o alcanzar metas profesionales, aunque eso también es importante. Es, sobre todo, un proceso que abarca lo emocional, lo espiritual y lo mental. Significa volverse más consciente de uno mismo, reconocer fortalezas y debilidades, y estar dispuesto a confrontar las áreas que necesitan mejora. Quien aprende a caminar en soledad, desarrolla un profundo sentido de autoconciencia porque cuenta con el tiempo y el espacio para reflexionar sin distracciones externas. Descubre el verdadero valor del autocuidado, no en el sentido superficial de pequeños placeres momentáneos, sino en el compromiso genuino de nutrir la mente, el cuerpo y el espíritu. Se da cuenta de que cuidarse no es un lujo ni una opción que deba posponerse para cuando todo lo demás esté resuelto. Es un pilar esencial para el bienestar, un acto de responsabilidad hacia la propia vida. Con este entendimiento, la persona comienza a priorizar actividades que le devuelven energía y claridad. Ejercitarse, meditar, leer, escribir o simplemente pasar tiempo en la naturaleza. En esos actos sencillos encuentra la paz interior que se convierte en la base de su vida cotidiana. Priorizar el autocuidado también significa volverse más intencional con el tiempo. Quien camina solo comprende que cada minuto es valioso y no lo desperdicia en actividades o personas que desgastan su energía. En lugar de llenar la agenda con compromisos sociales vacíos o con obligaciones impuestas por la presión de encajar, elige con cuidado en qué y en quién invertir sus días. Se enfoca en lo que nutre su crecimiento y bienestar,
proyectos personales, aprendizaje de nuevas habilidades o pasatiempos que traen alegría y plenitud. Este cambio de perspectiva transforma la vida. Deja de estar gobernada por la necesidad de aparentar y se convierte en un camino auténtico, guiado por valores y elecciones conscientes. A medida que alguien continúa priorizando su crecimiento, también se vuelve más hábil para establecer límites. La soledad ofrece claridad. Permite reconocer cuándo se ha estado entregando demasiado o cuándo otros han aprovechado el tiempo y la energía que no les correspondían. Esa claridad ayuda a comprender que no siempre se puede decir sí, que proteger la paz es una necesidad y que priorizar las propias necesidades no es egoísmo, sino autocuidado. Decir no en el momento adecuado se convierte en un acto de amor propio. Este establecimiento de límites genera equilibrio entre los vínculos externos y el bienestar personal. Una persona aprende que no está obligada a hacer todo para todos, ni a sostener relaciones que drenan o comprometen su paz interior. Uno de los cambios más significativos que ocurren cuando alguien camina solo es que comienza a confiar más en sí mismo. Sin la constante influencia de las opiniones externas, surge la capacidad de depender de la propia intuición y juicio. Esa confianza lleva a tomar decisiones basadas en lo que realmente se siente correcto, en lugar de lo que otros esperan o sugieren. Y con el tiempo, esta práctica refuerza la seguridad interna. El crecimiento en la autoconfianza también abre la puerta a un mayor respeto propio. Quien prioriza su bienestar empieza a mirarse de manera distinta, a reconocerse como valioso y a rechazar todo aquello que esté por debajo de lo que merece, ya sea en sus relaciones, en su carrera o en cualquier aspecto de su vida. Este respeto propio se convierte en una brújula interna que guía las decisiones, fortalece el carácter y permite enfrentar los retos con dignidad y firmeza. Además del crecimiento personal y del autocuidado, la soledad permite a una persona cultivar un profundo sentido de propósito. Sin distracciones externas ni la presión de cumplir con expectativas sociales, se abre un espacio único para explorar lo que realmente impulsa el corazón, aquello que despierta pasión y el legado que se desea dejar. Ese sentido de propósito da dirección y significado a la vida. Se convierte en el combustible que impulsa el crecimiento y la motivación para seguir avanzando incluso cuando el camino se vuelve difícil. Vivir con propósito significa también enfocarse en las metas a largo plazo. En lugar de perderse en las distracciones cotidianas que desvían del rumbo, quien vive con intención logra ver el panorama completo y tomar decisiones alineadas con su visión de futuro. Esa claridad brinda una satisfacción profunda, porque cada acción deja de ser aleatoria y se transforma en un paso firme hacia una vida auténtica y coherente. Cuando alguien camina solo, descubre que priorizar su crecimiento y bienestar no es un acto egoísta, sino una necesidad. A través del autodescubrimiento, del autocuidado y del autorrespeto, se convierte en la mejor versión de sí mismo. Aprende que cuidar de sus propias necesidades no significa abandonar a los demás, sino todo lo contrario. Le permite presentarse en sus relaciones y en su vida con mayor plenitud y fortaleza. Vivir desde esta perspectiva fortalece la resiliencia, incrementa la capacidad de alcanzar metas y abre la posibilidad de construir una vida que sea genuinamente fiel a la esencia de cada uno. Caminar solo no es sinónimo de aislamiento ni de debilidad. Es un viaje poderoso hacia la claridad, la fuerza interior y la independencia. Es en la soledad donde se adquiere la certeza de que el verdadero valor no depende de lo que viene de afuera, sino de lo que se cultiva dentro. Al priorizar su propio bienestar, una persona se vuelve más fuerte, más resiliente y más capaz de alcanzar sus metas. Descubre que puede construir una vida fiel a sí misma, una vida guiada por propósito y convicción. Caminar solo no es un signo de debilidad ni de aislamiento. Es un viaje hacia el autodescubrimiento, la resiliencia emocional y la verdadera independencia. Es en esos momentos de soledad donde se obtiene claridad, fuerza y un sentido inquebrantable de valía personal. Allí se aprende a confiar en los propios instintos, a priorizar el crecimiento y a cuidar de uno mismo sin depender de la validación externa.
Este camino otorga las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la vida con dignidad, establecer límites saludables y vivir con intención. Al final, quien transita este sendero no emerge como alguien vacío o carente de compañía, sino como alguien pleno, completo y capaz de enfrentar el mundo con confianza y fortaleza. La soledad se revela entonces no como un castigo, sino como un regalo, un espacio donde se construye la resiliencia, se cultiva la autenticidad y se desarrolla la seguridad interior. Quien aprende a caminar por sí mismo, descubre que el verdadero poder no reside en la multitud que lo rodea, sino en la certeza de que, aun estando solo, ya es suficiente. Esa convicción le permite vivir con mayor libertad, construir vínculos más sanos y enfrentar los retos de la vida con una fuerza que no depende de nadie más. Vivir con independencia también transforma la manera en que una persona se relaciona con los demás. Ya no se buscan vínculos por necesidad o por miedo a la soledad, sino por auténtico deseo de compartir, crecer y construir junto a otros. Desde esa plenitud, las relaciones dejan de ser cadenas y se convierten en elecciones libres. No se trata de llenar vacíos emocionales, sino de crear conexiones basadas en el respeto, la autenticidad y el equilibrio. De esta forma, cada vínculo cobra más valor, porque surge desde la libertad y no desde la dependencia. Una persona que ha aprendido a estar bien consigo misma puede relacionarse sin miedo a perder, porque entiende que su identidad y su fortaleza no dependen de nadie más. La independencia también trae consigo una libertad más profunda, la de vivir con autenticidad. Cuando alguien deja de preocuparse por las expectativas sociales y se atreve a ser fiel a sí mismo, comienza a experimentar una paz que no puede encontrarse en la aprobación externa. La sociedad muchas veces dicta cómo se debe vivir, qué metas alcanzar y cómo comportarse para ser aceptado. Pero quien se siente completo en su soledad, rompe con esas imposiciones y escribe su propia historia. Esa autenticidad no significa rechazar al mundo, sino abrazarlo desde la verdad personal. Significa tener el valor de sostener convicciones, de caminar por un camino distinto si es necesario, y de confiar en que la vida se construye de dentro hacia afuera. En esa autenticidad está la verdadera libertad. Vivir sin máscaras, sin pretender, sin necesitar encajar en moldes que no corresponden con la esencia de cada uno. Quien aprende a vivir con autenticidad se convierte, muchas veces sin proponérselo, en una inspiración para los demás. Al mostrar la valentía de ser fiel a sí mismo, abre el camino para que otros también se atrevan a hacerlo. Ese ejemplo silencioso tiene un poder enorme. Rompe con las cadenas de la conformidad y demuestra que es posible vivir desde la verdad interior, sin necesidad de encajar en moldes ajenos. Cuando una persona decide caminar con integridad y propósito, transmite un mensaje claro. La verdadera grandeza no está en seguir el camino marcado por la sociedad, sino en construir uno propio, guiado por los valores y las convicciones personales. Esa autenticidad se convierte en un faro que ilumina a quienes todavía temen mostrarse tal como son. La libertad que surge de rechazar las presiones externas es profundamente liberadora. Cuando alguien deja de preocuparse por lo que otros piensan, encuentra espacio para enfocarse en lo que realmente importa, su paz, su felicidad y su propósito. Ya no se necesitan aplausos para validar los logros, ni compañía constante para sentir seguridad. El bienestar deja de depender de circunstancias externas y comienza a construirse desde el interior. Esa confianza le permite a la persona mantenerse firme, incluso cuando el mundo cuestiona sus elecciones. No necesita justificaciones, porque sabe que cada decisión está alineada con su verdad. Este nivel de autenticidad no solo fortalece la propia vida, sino que también crea relaciones más honestas. Al mostrarse tal como es, atrae a quienes valoran su esencia y se aleja de lo superficial. Así, cada conexión se vuelve más significativa, más real y más duradera. Uno de los mayores beneficios de la soledad es que permite desarrollar una resiliencia emocional única. Sin la distracción de la compañía constante, una persona aprende a gestionar sus emociones de manera independiente. Descubre que puede enfrentar el dolor,
la incertidumbre o la frustración, sin necesidad de apoyarse siempre en alguien más. Esto no significa reprimir lo que siente, sino aprender a reconocerlo y canalizarlo de forma saludable. Implica aceptar las emociones, procesarlas y transformarlas en fortaleza. En este proceso se descubre una verdad poderosa. No se necesita validación externa para superar los retos emocionales. La capacidad de sostenerse a sí mismo se convierte en la fuente más sólida de seguridad y confianza. La resiliencia construida en la soledad vuelve a la persona menos vulnerable a los altibajos de la vida. Puede enfrentar los cambios, los rechazos y las decepciones con mayor estabilidad, porque ya ha aprendido a levantarse desde dentro. La soledad también enseña a establecer límites emocionales más claros. Cuando alguien vive rodeado de ruido constante, es fácil olvidar sus propias necesidades con tal de complacer a los demás. Pero en el silencio aparece la claridad para distinguir lo que nutre del alma de lo que la desgasta. Esa claridad da valor para decir no cuando es necesario, para proteger la paz interior y para priorizar lo que realmente importa. Este acto de poner límites no es egoísmo, sino respeto hacia uno mismo. Además, al aprender a sostenerse emocionalmente, una persona ya no entra en relaciones por miedo o por carencia. Lo hace desde la plenitud, valora la conexión, pero no depende de ella para sentirse completo. Esta independencia emocional transforma los vínculos. Ahora son más sanos, más equilibrados y más auténticos. Porque al conocer el propio valor, se exige lo mismo en las relaciones y se evita conformarse con menos de lo que se merece. Otra lección poderosa que surge de la soledad es la capacidad de manejar el rechazo y la decepción con gracia. Cuando alguien ha aprendido a confiar en su propia fortaleza, los tropiezos dejan de ser devastadores y se convierten en aprendizajes. Si una relación no prospera, si alguien lo decepciona o si la vida da un giro inesperado, no se desmorona. Ya sabe que puede levantarse sin esperar que otro lo haga en su lugar. Esa confianza interior lo vuelve adaptable y resistente ante los inevitables giros de la existencia. La resiliencia cultivada en la soledad enseña a aceptar que las pérdidas y los cambios son parte de la vida, y en lugar de temerlos, se aprende a enfrentarlos con dignidad, sabiendo que cada experiencia fortalece y moldea el carácter. Este camino también fortalece la autoestima. Al dejar de buscar validación en el exterior, una persona empieza a ver su verdadero valor reflejado en su carácter, en su integridad y en su capacidad de perseverar. Comprende que su dignidad no depende de los elogios, de la cantidad de amigos ni de la aceptación social. El verdadero reconocimiento proviene de lo interno, de saber quién se es y de caminar en coherencia con esa verdad. Esta validación interna es mucho más duradera y poderosa que cualquier aplauso externo. La soledad ofrece el espacio necesario para descubrir este valor. Allí, cada individuo aprende que no necesita ser definido por otros. La medida real de su grandeza está en la capacidad de mantenerse fiel a sí mismo, incluso cuando el mundo insiste en imponerle moldes. En ese descubrimiento nace una fuerza inquebrantable, un respeto propio que se convierte en brújula para cada decisión y en escudo frente a las pruebas de la vida. La soledad también abre la puerta a una autoconciencia más profunda. En ese silencio, una persona comienza a identificar con claridad sus propios patrones emocionales, sus desencadenantes, sus fortalezas y sus debilidades. Aprende qué lo hace feliz, qué le da paz y qué lo impulsa a crecer. Con ese conocimiento, empieza a construir una vida más intencional. Ya no se mueve al ritmo de las expectativas externas, sino de su propia visión y de lo que realmente alimenta su espíritu. Esta autoconciencia se convierte en una herramienta invaluable. Permite tomar decisiones con mayor claridad, cultivar hábitos que fortalecen y abandonar conductas que limitan. En lugar de dejarse llevar por la corriente de lo que debería hacer, la persona elige lo que realmente está alineado con su propósito. La resiliencia y la independencia, cultivadas en la soledad, son regalos que transforman la vida. Quien ha aprendido a sostenerse a sí mismo, se convierte en alguien más fuerte y al mismo tiempo, más sereno.
Ya no se deja arrastrar por los juicios de los demás, ni depende del apoyo constante para avanzar. No teme estar solo, porque entiende que en ese espacio se encuentra su verdadera fortaleza. Allí, en ese silencio, surge la claridad que permite confiar en los propios instintos, priorizar el crecimiento y proteger el bienestar sin necesidad de aprobación externa. Ese camino entrega las herramientas necesarias para enfrentar con dignidad los retos de la vida, establecer límites saludables y vivir con un propósito auténtico. La persona que recorre este sendero no se convierte en alguien vacío ni carente de compañía. Se convierte en alguien completo, capaz de sostenerse, de disfrutar de sus relaciones desde la plenitud y de enfrentar el mundo con confianza, fortaleza y dignidad. Vivir con propósito significa también tener el valor de mantenerse auténtico, aun cuando el mundo intente imponer sus reglas. Quien ha aprendido a caminar solo comprende que la autenticidad es una forma de libertad. No necesita máscaras, no pretende encajar en moldes ajenos, ni vive bajo el peso de la aprobación externa. Esta autenticidad permite que las relaciones sean más honestas y profundas. Cuando alguien se muestra tal como es, atrae a personas que valoran su esencia y se aleja de lo superficial. Los vínculos dejan de ser una carga y se convierten en un espacio de apoyo, crecimiento y respeto mutuo. Al mismo tiempo, esa autenticidad fortalece la relación más importante de todas, la que cada persona tiene consigo misma. Se aprende a mirarse con aceptación, a honrar los propios valores y a vivir en coherencia con ellos. Y en esa coherencia se encuentra la paz. La soledad enseña que no todo lo que brilla es verdadero, y que la apariencia no siempre refleja lo esencial. En lugar de perseguir la ilusión de la popularidad, se aprende a valorar lo que realmente importa, la profundidad de las experiencias y la sinceridad de las conexiones. Una persona auténtica ya no busca llenar vacíos con relaciones superficiales, ni con logros que solo alimentan el ego. Su vida se convierte en una expresión de lo que realmente cree, de lo que sueña y de lo que desea aportar al mundo. Esa autenticidad también es un acto de valentía, porque vivir de acuerdo con la verdad interior a veces implica ir contra la corriente. Pero precisamente en esa firmeza está la grandeza, en sostenerse con integridad incluso cuando el camino es solitario. Con el tiempo, la autenticidad se transforma en una luz que no solo guía la vida propia, sino que también inspira a quienes observan desde afuera. La soledad también se convierte en un espacio donde se forja una confianza inquebrantable. Al aprender a sostenerse sin depender de la validación externa, una persona descubre que posee dentro de sí todo lo necesario para avanzar. Esta confianza no surge de la arrogancia, sino del reconocimiento de la propia capacidad de superar obstáculos, de sanar heridas y de crecer después de cada caída. Es la certeza de que, pase lo que pase, existe una fuerza interior capaz de sostener cada paso del camino. Con esa confianza, se camina con mayor firmeza. Las dudas se transforman en aprendizajes, los errores en oportunidades y las pruebas en escalones hacia una versión más plena de uno mismo. La resiliencia nacida en la soledad también permite vivir con mayor propósito. Alguien que ha aprendido a levantarse una y otra vez no teme a los desafíos, porque sabe que cada dificultad trae consigo una lección. Esta visión convierte a las pruebas en maestras y a las adversidades en oportunidades de crecimiento. Una persona resiliente no se paraliza frente al dolor, sino que lo transforma en impulso para seguir adelante. Gracias a esa fortaleza, ya no se vive a merced de las circunstancias. Se vive con intención, con dirección y con la seguridad de que cada paso, incluso los más difíciles, está construyendo un futuro más sólido y auténtico. La resiliencia se convierte entonces en la base de una vida plena. Una vida que no depende de lo externo, sino que se sostiene en la convicción interior de que nada puede quebrar a quien ha aprendido a confiar en sí mismo. La confianza en uno mismo es un poder que transforma la manera de vivir. Cuando una persona deja de buscar constantemente la aprobación externa, comienza a caminar con mayor seguridad y certeza. Ya no necesita que otros validen sus decisiones, porque ha aprendido a escuchar y a confiar en su propia voz interior.
Este proceso también conduce a un mayor respeto propio. Al priorizar su crecimiento y bienestar, cada individuo empieza a verse bajo una nueva luz. Reconoce su valor y se niega a conformarse con menos de lo que merece, ya sea en sus relaciones, en su trabajo o en cualquier otro aspecto de la vida. Ese respeto se convierte en un estándar interno. Eleva la forma de actuar, guía las elecciones y da la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos con dignidad y serenidad. Vivir desde este lugar de autoconfianza y respeto propio significa asumir la vida con responsabilidad y libertad. Una persona que ha descubierto su fortaleza interior ya no se deja arrastrar por la presión social ni por la necesidad de complacer a todos. Ahora es capaz de tomar decisiones alineadas con sus valores, incluso si esas elecciones van en contra de lo que la mayoría espera. Esa coherencia trae consigo una paz profunda, porque ya no se vive para cumplir expectativas ajenas, sino para honrar la verdad interior. Este nivel de autenticidad también impacta a quienes lo rodean. Una persona que se respeta y confía en sí misma, inspira a otros a hacer lo mismo. Su ejemplo demuestra que es posible vivir con firmeza, con propósito y con libertad, aun cuando el camino implique ir en solitario. Vivir con propósito significa enfocarse en las metas a largo plazo, en lugar de dejarse atrapar por distracciones pasajeras. Una persona que ha aprendido a caminar con independencia logra ver el panorama completo y tomar decisiones que están alineadas con su visión de futuro. Esa claridad otorga una satisfacción profunda, porque cada paso se convierte en parte de un plan mayor, en una construcción consciente de la vida que se desea vivir. Nada es casual. Todo tiene dirección e intención. Cuando alguien decide priorizar su crecimiento y su bienestar, descubre que no se trata de egoísmo, sino de una necesidad vital. A través del autodescubrimiento, el autocuidado y el autorrespeto, se transforma en la mejor versión de sí mismo. Al final, caminar solo no es un signo de aislamiento ni de debilidad. Es un viaje poderoso hacia la claridad, la fortaleza interior y la independencia. Es en la soledad donde una persona aprende a confiar en sus instintos, a priorizar su crecimiento y a cuidar de su bienestar sin depender de la aprobación externa. Este camino le da las herramientas para enfrentar la vida con dignidad, establecer límites saludables y vivir con intención. Y al recorrerlo, no emerge como alguien vacío ni falto de compañía, sino como alguien pleno y completo, capaz de sostenerse por sí mismo y de construir relaciones más sanas desde la libertad. Quien aprende a caminar de esta manera, comprende que el verdadero poder no está en la multitud que lo acompaña, sino en la certeza de que, aún en soledad, ya es suficiente. Esa convicción lo convierte en alguien capaz de enfrentar el mundo con fuerza, confianza y dignidad. Y así queda claro, el verdadero poder no depende de la multitud que te rodea, sino de la fuerza que habita en tu interior. Cuando aprendes a caminar con independencia, cuando descubres que eres suficiente aún en soledad, nada puede detenerte. Esa certeza te convierte en alguien inquebrantable, capaz de enfrentar la vida con confianza, dignidad y propósito. Si este mensaje resonó contigo, te invito a dar me gusta a este video, dejar tu comentario compartiendo lo que más te inspiró y, sobre todo, a suscribirte al canal para que juntos sigamos construyendo una comunidad de personas que deciden vivir con valentía, autenticidad y fortaleza. Recuerda, tu vida cambia el día que decides confiar en ti. Ese día dejas de esperar y comienzas a conquistar.